Este capítulo es uno de mis favoritos de esta temporada y me gusta porque hace un juego magnífico de las tomas para darnos el contexto correcto a los diálogos que le siguen inmediatamente a las tomas. Ya nada más comenzar, con una sola toma nos dice: hey, cuidado, estás en lo más bajo del terreno, estás en el fondo del abismo, así que lo que verás no es nada bonito. Puedo adelantarles que todo esto está muy relacionado con la psicología de la composición, pero eso se los explico más adelante y les aseguro que valdrá la pena la espera. La cosa es que ya con ese panorama no es de extrañar que nada más comenzar el capítulo nos muestren, entre comillas, un infanticidio, lo cual para cualquiera es tipo ¿what? Porque la verdad es una idea bastante terrible para la mayoría de nosotros, y que abran la trama de ese modo pues es bastante rudo. Luego de ese terrible acto nos muestran a nuestro protagonista yendo en la dirección contraria a la de la primera toma, es decir, ascendiendo esta vez, saliendo de esa oscuridad que se nos ha mostrado en un primer momento, cosa que además acompañan, no casualmente, con una canción de ópera que en lo particular me parece bastante hermosa. Y a partir de aquí, mis amigos, tengan en cuenta estas dos diferencias que les acabo de comentar, es decir, la de descender y la de ascender, y ya verán por qué. Acontecido lo anterior, se nos indica que estas personas que viven en lo alto gozan de una vida eterna, o mejor dicho, de una infinita longevidad, porque en realidad sí pueden morir. Y gozan de esta longevidad gracias a tratamientos que los rejuvenecen. En este punto, nuestro protagonista es atacado por el remordimiento de sus actos, o para ser un poco más clínicos en el asunto, pues experimenta una sintomatología que puede encajar fácilmente con el trastorno de estrés postraumático. De ahí los flashbacks que tiene a veces. No obstante a todo esto, pues nuestro prota se dispone a seguir una pista que lo termina llevando a este bello lugar. Se topa con esta madre y empieza su discusión de por qué siguen teniendo niños. Sobre este punto de los niños como alegoría de vida, creo que podríamos hablar muchísimo, sobre todo porque no me termino de comprar este argumento. Pero creo que eso mejor lo hablamos en otro espacio porque la verdad podríamos discutir por varias horas y con diferentes tipos de opiniones. Entonces, retomando un poco, nuestro protagonista se conmueve y decide irse, pero sorpresa, sorpresa, la compañera estaba afuera esperando a nuestro prota. Intercambian balazos y nuestro querido protagonista procede a morir, pero no de cualquier forma. Lo hace sublimemente, avanzando con calma, mirando al cielo y entregándose a su destino inexorable. Y es aquí cuando cierran con broche de oro con nuevamente una toma que asciende. Y ahora sí les voy a explicar por qué es de mis favoritos. Como ya les señalé, durante el capítulo se hace uso varias veces de este juego de tomas que suben y que bajan. Y a mí en lo particular me gusta mucho esa instrumentalización de la cámara, porque indirectamente hace un llamado al inconsciente de la psique humana. A ver, esto no es algo novedoso del capítulo, ni mucho menos. Es un recurso que se ha utilizado en la pintura casi desde las eras de la caverna, y que también ha sido incluido en el análisis psicológico del dibujo, más concretamente en las pruebas de tipo proyectivas. Me refiero aquí a la composición del dibujo en realidad. La explicación hiper simplificada de todo esto es que el humano al dibujar hace una separación de los espacios, designando el área superior para los elementos divinos, mentales o trascendentales. El área central la designa a los elementos corporales, emocionales o sentimentales, y la parte baja o inferior para todos los elementos que están asociados a la terrenidad o aquellas cosas que se juzgan de alguna forma como negativas o despectivas. También se pueden hacer distinciones temporales de pasado, presente y futuro en cualquier dibujo, pero eso lo hablamos en otro video porque no me quiero extender mucho en este.
Entendido eso, entonces resulta más claro comprender el mensaje que se nos da al principio: un descenso al oscuro y por eso el infanticidio, un ascenso a lo trascendente o divino y por eso la canción de ópera, y luego un viaje completo nuevamente desde lo más bajo, es decir, un asesinato, hasta lo más alto, que sería la redención. Incluso podría hablarse de una contraposición entre la luz y la oscuridad, es decir, entre lo bueno y lo malo que representa cada personaje, que vemos a la hora de la discusión o el debate entre nuestro protagonista y la madre, que se puede apreciar como en un lado uno de los personajes está más oscuro y del otro lado la madre está como más iluminada, más clarificada. Son detalles sutiles que captamos inconscientemente y que enriquecen la historia que estamos viendo. Lamentablemente no somos muy conscientes en primera instancia al ver estos elementos, pero están allí y el hecho de que se incluyan deliberadamente hace que la historia cobre más vida. Nuevamente, mis agradecimientos al escritor y al director por haber conseguido esas narraciones tan sutiles. Ahora también les diré por qué esta casa me pareció un lugar tan bello. Evidentemente no me refiero a la condición física de la vivienda, en realidad me refiero al lugar donde está ubicada la vivienda, su entorno y lo que podría significar. Si tienen en cuenta todo lo que les mencioné sobre composición, podrán deducir rápidamente que la casa se encuentra en lo más bajo, en lo más oscuro y profundo, y también abandonado de la ciudad. No obstante, sobre ella desciende un pequeño haz de luz que la ilumina, que nos muestra sus detalles y la naturaleza que la rodea. Si se quiere, se podría decir que nos la muestra un poco más embellecida, pero es después del final cuando en realidad me parece hermosa toda la toma, porque la casa en sí misma representa la esperanza, ese surgir inesperado que brota de los espacios más recónditos para dar lugar a cosas maravillosas. Para la madre, pues fue la oportunidad de vivenciar esa condición maternal y conocer cosas que en sus más de 200 años no había vivido, pero para el protagonista fue esa oportunidad de corregir el rumbo de sus acciones pasadas, pero además resulta hermoso ver cómo vinculan a través de la luz los espacios superiores e inferiores, como tratando de decirnos que no hay tal separación, que todo es un continuo y que ningún ámbito está desconectado del otro. Nuestra condición pertenece a todos esos ámbitos y es por ello que los podemos transitar. De verdad, un capítulo que a nivel estético y de composición me pareció de lo más hermoso, sobre todo si sabemos dónde mirar. De lo contrario, pues pasa completamente desapercibido. Y bien, ese es mi análisis para este capítulo. Creo que podría hablar un poco más sobre todo este tema de la composición y cómo se relaciona con la psicología, pero no quise extenderme mucho más porque es un tema bastante amplio. De todas maneras, si tienen alguna duda sobre el tema o quieren comentar alguna cosa a ustedes, siéntanse libres de hacerlo en el espacio para los comentarios. Yo estaré allí observando qué es lo que ustedes tienen que poner y por supuesto discutiéndolo con ustedes. Yo soy Sigma y nos vemos en el próximo video.